Sabemos que el asma es la enfermedad crónica más común en la infancia y muchas veces consideramos que el asma grave es exclusivo de los adultos. No pensamos que los niños puedan tener una enfermedad grave y la realidad es que sí. Hasta un 5% de los niños pueden tener un control deficiente y hasta 2.5 pueden llegar a tener asma grave. Al final les voy a poner mi correo, por si alguien quiere que les mande la presentación o los artículos, con todo gusto lo hacemos. Así como tenemos fenotipos en rinitis alérgica, pues también los tenemos en asma, y estos obviamente pues están enfocados en el proceso inflamatorio, por lo cual podemos tener asma, un fenotipo TH2 alto, que se caracteriza principalmente TH2, y TH2 bajo, en donde no encontramos tantos eosinófilos, podemos encontrar neutrófilos. También, curiosamente, que a veces no lo pensamos, los niños pueden tener limitación del flujo, y esto lo encontramos hasta en una cuarta parte de ellos. Y evidentemente, pues la mayoría de los niños van a tener atopia, entonces la participación de la sensibilidad mediada por IgE va a ser muy importante en estos niños. Hay diferentes definiciones, como que no nos ponemos muy de acuerdo en cuanto a asma grave, asma de difícil control, asma problemática, pero podemos decir que el asma grave problemática serán aquellos que están recibiendo los pasos más altos de GINA, los pasos 4 y 5, y a pesar de ello no se han controlado, ya sea porque presentan exacerbaciones o porque presentan síntomas persistentes. Tenemos también aquellos niños que no les podemos bajar el tratamiento porque son refractarios a esta disminución, y en ellos, bueno, se tienen que considerar si hay factores modificables, si hay tabaquismo en casa, si hay obesidad, y estos niños pues serían candidatos al uso de monoclonales. Tenemos el asma difícil de tratar, en donde sí hay factores que son modificables, por ejemplo, niños obesos, tabaquismo, como ya lo habíamos mencionado, que son alérgicos y que no se ha podido controlar su alergia. Entonces, en ellos generalmente, pues controlando esto, podemos cambiar el nivel de control de la enfermedad. Y el asma difícil refractaria, cuando ya hicimos lo posible, pero hay cosas que se siguen escapando de nuestro control, situaciones culturales, económicas, que hacen que de repente los pacientes pues no puedan tener un buen apego. En ellos, bueno, también se debe considerar el uso de la terapia biológica. Existen varias cohortes de seguimiento de asma grave, les voy a presentar dos. Esta se hizo en la Universidad de Pittsburgh, y ellos encontraron en el transcurso de aproximadamente poco menos de 10 años, esta población, desafortunadamente aquí no hay representación de hispanos, generalmente son blancos o afroamericanos. Ellos encontraron que tenían pues una cantidad importante de sobrepeso y obesidad, prácticamente la mitad de estos niños tenían este problema. Las enfermedades alérgicas eran muy importantes en ellos, estaban presentes, acá está sobre todo la rinitis alérgica, pero también el eczema y la alergia a alimentos. Y en cuanto a la función pulmonar, bueno, pues tenían un volumen expiratorio forzado al primer segundo bajo, pero lo que llama mucho la atención es la gran respuesta de hiperreactividad, la reversibilidad que presentaban durante la espirometría. Ellos encontraron también, algo que es muy importante, que cuando los niños estaban en clínicas de asma grave con protocolos estandarizados, donde se tenía claro cómo tenían que abordarlos, esto cambiaba a favor en cuanto a la prevalencia de exacerbaciones. Vemos cómo se desplaza la curva hacia la izquierda. Estos son las exacerbaciones, las exacerbaciones que no se presentaron después de 2 años de haber estado en el seguimiento de esta clínica de asma grave. Entonces vemos que hubo una disminución en comparación con los 2 años previos hasta de -5, ¿sí? De forma muy importante. Y quienes siguieron teniendo la necesidad de incluso de internamientos en la terapia intensiva, pues principalmente los afroamericanos, sabemos que ellos tienen mayor riesgo de asma grave, y esto aplica también en la edad pediátrica, no solamente para los adultos. Vemos que los alérgicos también tuvieron más riesgo de estar en terapia intensiva, los que tenían IgE alta, los que tenían más bajo el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y obviamente, bueno, los que necesitaban dosis más altas de medicamento, y también los que tenían biomarcadores como el feno a niveles significativamente altos, igual o mayores a 35. Esta es otra
Otra cohorte, que es el estudio SARP, que es el Programa de Investigación en Asma Grave, en su versión 3. Y lo que ellos encontraron es que, nuevamente, el estar en una clínica de asma grave significó para los niños un cambio favorable, donde vemos que la mitad de ellos, los que están en azul, son los que tienen asma grave y los que están en verde son los que no tienen asma grave. Y vemos que al inicio pues era casi el 60% los que tenían asma grave contra un 40%, y después de 3 años la mitad de estos pudieron pasarse al lado de los que no tenían asma grave. Algunos cambian de no grave a grave, pero la gran mayoría van a cambiar. Y aquí no hubo distinción por género. Este fenómeno se presentó tanto en las niñas como en los niños. Y lo que encontraron en ellos como factor pronóstico fue la presencia de eosinófilos altos, así como las pruebas de función pulmonar. Entre mejor estaban al inicio y más altos los eosinófilos, eran los niños que tenían más probabilidades de recuperarse después de 3 años de tener asma grave. Hablando un poco de la fisiopatología, ya escuchamos muy bien la explicación de qué sucede en estos ambientes TH2 alto, TH2 bajo, y podemos ver que del lado de TH2 alto pues tenemos 2 partes, el asma alérgica y el asma eosinofílica, que como vimos, bueno, pueden compartir algunos mediadores, y por este lado pues tenemos el asma tipo T2 bajo, donde principalmente vamos a encontrar neutrófilos. Lo que pueden ver en los recuadros blancos son los blancos a donde están dirigidos los biológicos que tenemos actualmente, y esto pues ha significado un cambio muy significativo en el tratamiento de estos pacientes. Este estudio me pareció muy interesante. Ellos evaluaron qué tan afectado estaba la calidad del sueño en este grupo de niños con asma grave, y aplicaron un cuestionario, el cuestionario pediátrico de sueño, y encontraron que con las niñas era muy significativo, que a medida que disminuía 0.10, bajaban prácticamente 2 puntos el cuestionario de ACT, el cuestionario de control del asma. Esto no se replicó de forma absoluta en los niños, aunque sí tienen un impacto. Vemos que aquellos que tienen positivo el cuestionario tienen también un ACT más bajo que los que lo tienen negativo, pero en las niñas es mucho más significativo este cambio. Entonces es un punto que debemos de considerar. Es algo muy fácil de preguntar si hay trastornos del sueño que pueden ir desde el simple ronquido hasta, bueno, casos más graves como la apnea obstructiva del sueño. Entonces esto es uno de los factores modificables que podemos cambiar en nuestros niños, y definitivamente pues que sea una evolución favorable. Esto me pareció también muy interesante. En un estudio encontraron en China que la menarquia temprana se asocia a más asma que aquellas niñas que no tienen menarquia temprana. Vemos que el porcentaje pues es mayor en las niñas con menarquia temprana, y no solo eso, también el ausentismo escolar es mucho más importante, con más de 4 días, en las niñas que tienen menarquia temprana en comparación con las que no tienen la menarquia temprana. Y este estudio se hizo este año en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde vemos cómo va la tendencia a la edad de la menarquia, contando desde la década de 1920-1960 hasta el año 2000. Y vemos que hay una disminución de 1.35 meses por cada década transcurrida. ¿Qué significa esto? Que podemos esperar tener niñas con menarquia más temprana a medida que va avanzando el tiempo, y esto pues desgraciadamente de la mano con mayor riesgo de que presenten asma. Siempre decimos que más niños que niñas tienen asma, más mujeres que hombres tienen asma. Bueno, pues esto puede cambiar un poco nuestra realidad al adelantarse la menarquia. Entonces también es una pregunta obligada con nuestros pacientes pediátricos, a ver cómo va este asunto. Ya hablábamos que la obesidad es un factor importante que determina que los pacientes puedan tener asma más grave o un peor pronóstico, y en este influyen muchos factores ambientales, curiosamente, bueno, además de la dieta, por supuesto, los niveles de vitamina D y también la contaminación. Sabemos que hay factores genéticos asociados a asma y obesidad, como el polimorfismo del cromosoma 17, algunos otros genes o modificaciones epigenéticas, el crecimiento pulmonar y los factores mecánicos que influyen en la mecánica respiratoria también son relevantes. Las citocinas que vamos a encontrar en este perfil de asma, si se fijan, no es exactamente el de TH2, se inclina un poco más a TH1, aunque comparten algunos componentes, y por supuesto la presencia de las adiposinas. En este estudio lo que observaron fue
que cuando hay una reducción de la función pulmonar en los niños, esto se va a asociar con mayor riesgo de exacerbación grave. Y esto tiene una correlación inversa. Entre más grave sea la obstrucción, que tenemos valores de porcentaje del predicho del volumen expiratorio forzado al primer segundo por abajo de 60, es cuando más posibilidades tiene el paciente de tener asma grave. Entre mejor sea la función pulmonar, pues disminuyen las posibilidades. Por eso es importante también el seguimiento con espirometría para estos pacientes. Y en este podemos ver nuevamente con la función pulmonar que la hiperreactividad bronquial también se asocia. Este es un estudio de seguimiento en el que enrolaron a los pacientes cuando tenían entre 5 y 14 años y los volvieron a ver posteriormente cuando tenían entre 22 y 32 años. Y lo que encontraron fue que aquellos que en la infancia tenían datos de hiperreactividad bronquial, era más probable que tuvieran un BEF1 más bajo que aquellos que no tenían hiperreactividad bronquial. Y nuevamente, los que tenían un BEF1 más bajo tenían también al inicio, un porcentaje del predicho, tenían también un BEF1 más bajo en la edad adulta, ¿sí? De forma muy significativa. ¿Qué pasa con la contaminación? Monterrey es probablemente, yo creo que ya andamos liderando las ciudades más contaminadas, pero Guadalajara no se queda atrás. También tienen ustedes bastante problema y bueno, todo lo que es el centro del país, el Bajío, pues tenemos mucho problema de contaminación. En Monterrey, la materia particulada es la principal causa de contaminación, a diferencia, por ejemplo, de Ciudad de México, que pueden ser los niveles de ozono. Para nosotros es materia particulada. Justo en este estudio en China encontraron que la materia particulada de 2.5, los picos en sus concentraciones, si se fijan, casi está calcadita a esta otra gráfica que nos muestra las exacerbaciones graves que requieren el acudir a urgencias. Entonces podemos ver la correlación tan importante. Lo interesante aquí es que hasta 30 días antes los niveles de contaminación impactan en las tasas de exacerbación. O sea, no es solamente lo que ocurre en ese momento, sino lo que se va acumulando, lo que llega a pasar. Esta es la de la materia particulada de 10, es muy semejante, pero no es tan exacta la concordancia y con los otros elementos, bueno, pues no es tan significativo. Esto evidentemente pues habría que replicarlo en cada sitio porque puede ser diferente para diferentes poblaciones. Sabemos que el asma materna es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar asma y en este estudio justo quisieron ver cuál era el impacto epigenético de ser hijo de una madre con asma y compararon sujetos sanos y un grupo control con asma y de este grupo con asma separaron los que tenían mamá con asma y los que no tenían mamá con asma. Y ellos encontraron 16 vías, que son las que están aquí representadas, que están presentes tanto en asmáticos que no tienen mamá con asma y en asmáticos que sí tienen mamá con asma y aquí de una manera mucho más importante. Y estas vías tienen que ver directamente con alteraciones en la función de células T y también con una respuesta anormal hacia patógenos, tanto virales como bacterianos. Entonces es pues también un dato importante. En este otro estudio de genética, este es un metaanálisis en donde incluyeron estudios que se hicieron en poblaciones latinas. Tenemos este que es el Hartford, que es de Puerto Rico, el Gala, que incluyeron pacientes con ascendencia mexicana, pero que viven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Este es el de Costa Rica y este es el de Brasil. Y la coincidencia en ellos es este polimorfismo, el RS2253681. Y vemos que este fue un marcador importante para el desarrollo de asma grave y se encontró presente en todas estas series de investigación. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? Bueno, pues midiendo biomarcadores como pueden ser los eosinófilos, que ya vimos que son tan importantes en el asma TH2. Lo ideal pues sería hacer una broncoscopía, pero pues en la vida real esto es bastante difícil. Las alternativas que tenemos pues es la medición en el esputo, que tampoco es tan fácil de hacer, pero lo que sí tenemos a la mano es la medición de eosinófilos en sangre periférica, una biometría, simple como eso. Si el paciente no está usando esteroides orales, al menos en la última semana, corresponde de una manera bastante exacta con lo que podríamos encontrar en una inducción del esputo. Entonces es una manera fácil de hacerlo.
Podemos también medir los niveles de IgE, que al igual que los eosinófilos, bueno, hay que considerar, sobre todo en nuestra población, la posibilidad de que el paciente esté parasitado y que eso sea una causa de su elevación. También la medición de periostina, la medición del feno, que cada vez es mucho más fácil de hacer. Algunas otras mediciones en el aliento exhalado. Y desafortunadamente para el asma no tipo TH2, solamente tenemos pues los neutrófilos, que bueno, nuevamente el disputo inducido, la broncoscopía, pues serían técnicamente difíciles de hacer en pediatría, y desafortunadamente la medición en sangre periférica, que podemos hacer tan fácil para los eosinófilos, no tiene tanta correlación con el esputo en el caso de los neutrófilos. Entonces ahí sí nos quedamos un poquito cortos. Si a pesar de esto seguimos pensando que el paciente nos falta abordar algo más, bueno, podemos medir, por ejemplo, la cotinina urinaria, porque siempre les preguntas, ¿no? ¿Alguien fuma en la casa? Y volteas a ver al niño, ¿verdad? Porque los papás te dicen, no, fuman afuera, o nada más en el baño, y nunca delante de ellos. Pero los niños son bien chismosos, ellos sí te dicen la verdad, y la cotinina también. Entonces, si no les creemos, podemos pedir la cotinina urinaria para ver si realmente hay evidencia de exposición. Los niveles de 3, que también antes de iniciar un reemplazo, pues es ideal tenerlos. Si tenemos un niño que tiene obesidad o sobrepeso y lo queremos meter a un programa de control de peso, bueno, idealmente pues medir colesterol, triglicéridos y hemoglobina glicosilada. Y algo me pareció muy interesante es la medición de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, ya que esta se asocia con enfermedad de la vía aérea pequeña, es algo interesante. Y también la medición del componente C3, del complemento en el plasma, nos ayuda cuando está por arriba de 1.20 en aquellos pacientes que tienen riesgo de exacerbaciones en asma. Este estudio también me gustó mucho, se hizo en urgencias y lo que hicieron fue ver cuál era la relación entre neutrófilos y linfocitos. Número absoluto de neutrófilos, número absoluto de linfocitos de los pacientes que llegaban a urgencias con episodios de exacerbaciones o en crisis. Y después lo que hicieron ellos fue dividirlo en cuartiles, 1.6 fue el más bajo y 14 y algo fue el más alto. Y lo que encontraron es que los pacientes en los cuartiles más altos eran los que tenían una peor evolución, que necesitaban ingresarlos al hospital, incluso por más de 2 días, que requerían tratamiento intravenoso, que tenían peor saturación y más taquipnea. Entonces, esto es algo que también podemos hacer fácilmente en nuestros servicios de urgencias. Diagnóstico diferencial, pues va a depender de la edad, tenemos que considerar pues las circunstancias. A veces hay cosas que uno no pensaría. Tuvimos un caso en el hospital de un muchacho de 13 años que llegó con nosotros de San Luis y ya tenía 3 años con diagnóstico de asma. Por lo menos los últimos 6 meses nos constaba a nosotros que era asma de difícil control, ya estaba con las dosis más altas, todavía no había biológicos en esa época, y no lográbamos controlarlo, hasta que un residente se le ocurrió tomarle radiografías, nadie lo había hecho. Oh, sorpresa, tenía una tachuela. Ya ven que de repente la gente se pone los clavitos en la boca y de ahí los va sacando para, bueno, pues se le fue. Eso fue cuando tenía como 9 años, nunca le dijo a nadie, y ahí estaba, bonita. Gracias a Dios la tachuelita estaba con la base hacia abajo y el piquito hacia arriba, entonces tenía un taponcito, salió súper bien en la broncoscopía y se acabó el asma. Entonces a veces uno no piensa, dices, 13 años, cuerpo extraño, claro que no, pues sí, entonces no hay que descartarlo. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento? Esta diapositiva del doctor Nieto me encantó, siempre hemos comparado el asma con los icebergs, ¿verdad? Por lo que vemos y lo que no sabemos. Bueno, aquí ya empezaron a rellenarle un poquito la parte oculta. Seguramente vamos a encontrar muchas más cosas, pero lo que podemos ver, por supuesto, bueno, son los síntomas y signos clínicos que vemos de nuestros pacientes, las etapas de la sensibilización. Me encantó porque aquí pusieron a los alérgenos como si fueran delfines, ¿verdad? Parecen delfines que andan brincando. Y de este lado tenemos ya los cambios crónicos o incluso la remodelación. Vemos aquí los cambios epiteliales y pues nuevamente tenemos nuestros escenarios TH2, alta y baja, y lo que está sucediendo a nivel de su mucosa, en sangre periférica y a nivel de los ganglios linfáticos. También me encantaron los eosinófilos, parece que tienen caritas felices. Entonces,
¿qué vamos a hacer una vez que tenemos los biomarcadores? Ya establecimos que en un asma difícil control tratamos de modificar lo que se podía, finalmente llega asma grave no controlada, hacemos la fenotipificación de nuestro paciente, eosinófilos en sangre, la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico, IgE total, IgE específica, ya sea en piel o in vitro, y pruebas de función pulmonar. Cuando tenemos un paciente que tiene eosinófilos por abajo de 150 y un feno normal, pero tenemos pruebas de alergia, pues es candidato al omalizumab. Cuando no tiene evidencia de un proceso alérgico, pues no tendríamos que usar un biológico. Si tiene un feno elevado y es alérgico, podemos usar dupilumab. Si es no alérgico, pues podríamos usar el dupi. Si se elevan los eosinófilos, bueno, pues aumentan también nuestras opciones. Si el feno está normal, podemos utilizar, si es alérgico, el dupi, los anti-L5, el OMA. Si es no alérgico, el dupi o los anti-L5. Si el feno está elevado, junto con los eosinófilos altos, y es alérgico. Si no es alérgico, pues nada más quitamos el OMA. Y cuando los eosinófilos están muy altos, bueno, pues tenemos la opción de los anti-L5 sobre todo, o el omalizumab también en caso de que el paciente fuera alérgico. Entonces, el escenario de nuestros pacientes pues ya ha cambiado a favor, ya tenemos pues muchas más opciones. Y justo en esta siguiente diapositiva les pongo los que están aprobados para su uso en pediatría. Arriba de 6 años tenemos el dupi, el mepo y el omalizumab, y arriba de 12, benra y tezepelumab. Estas son las dosis y su forma de uso. ¿Cómo les va con el dupilumab? Tenemos este estudio, que es el Voyage, en el que durante un año se hicieron 2 brazos. A unos pacientes se les dio dupilumab, a otros se les dio placebo, y se siguieron. Y vemos que la mejoría en el volumen expiratorio forzado al primer segundo, incluso en etapas muy tempranas, cuando solamente había mejorado el 5%, ya se presentaba en el 60% de los pacientes en la semana 12, y aquellos que tenían más del 10% representaban poco más del 40%. Y en cuanto a las tasas de exacerbaciones, vemos que la mejoría fue similar para aquellos que mejoraron más del 5% y para aquellos que mejoraron más del 10%. Y comparado con placebo, bueno, pues sí es una diferencia significativa. En otro análisis de este mismo estudio del Voyage, vemos que dividieron ellos a los pacientes de acuerdo al número de exacerbaciones que tuvieron antes del tratamiento, aquellos que tuvieron 1, 2 o 3 o más. Y vemos que la tasa de exacerbaciones se redujo de manera significativa en los 3 grupos. De manera mucho más importante en aquellos que solamente habían tenido una exacerbación en el año previo, pero igualmente con un cambio importante en todos. También hubo una significativa diferencia en la función pulmonar en comparación con el placebo, un cambio muy importante, y también vemos los niveles de control del asma. La flechita está para abajo porque aquí lo que usaron fue el ACQ, no el ACT, entonces pues vemos la disminución, en este caso pues es favorable. Nuevamente con el estudio Voyage vemos los cambios en la función pulmonar en comparación con el placebo, que fueron tan tempranos como desde la semana 2, y vemos, por ejemplo, en la semana 12 hay un cambio de más de un 5% en comparación con placebo, y al término del tratamiento casi un 8% en comparación con el valor inicial. También no solamente el BEF1 es el que muestra cambios, sino también el 2575, donde vemos que al inicio, bueno, pues son similares en los 2 grupos, y a medida que va avanzando el tratamiento desde la semana 2 y hasta la semana 52, vemos este incremento de forma sostenida. Hubo una adición al estudio Voyage, que fue la excursión, en el que aquellos niños que estaban con placebo se suman ahora al tratamiento con dupilumab. Los que ya estaban con dupilumab siguen con este mismo tratamiento, se siguen por otro año más, y vemos pues bueno que aquellos que estaban con placebo, pues en el momento en que inician con dupilumab, pues nuevamente en la semana 2 vemos un cambio favorable, y los que ya estaban con dupilumab pues siguen mejorando en el transcurso del tiempo. ¿Cuándo vamos a mandar a los niños a un especialista? Sé que aquí pues no solamente hay alergólogos, hay médicos de primer contacto también. Entonces, primero tenemos que estar seguros que es asma. Si ya tenemos al paciente en paso 4 o 5, pues tenemos que ver todos los factores modificables, ya los mencionamos.
Y si a pesar de eso el paciente sigue sin tener un buen control, pues es el momento de considerar un grupo multidisciplinario, donde haya neumólogos, alergólogos, por supuesto su pediatra, pero también enfermeras, nutriólogos, psicólogos, fisioterapistas. Y de acuerdo a las decisiones que se tomen, pues ya veremos si el paciente va a requerir un biológico o qué ajuste necesita en su tratamiento. Los últimos dos mensajes que les quiero dar tienen que ver justamente con el paso de los pacientes. En nuestro servicio vemos tanto adultos como niños, no tenemos conflicto en eso, no hay un servicio independiente de alergia pediátrica, estamos todos juntos, pero sé que en las instituciones pues sí tienen que decirle adiós a los pacientes, ¿verdad?, cuando cumplen 18 años y se van con los de adultos. Y a veces eso pues es una crisis para el paciente porque está muy acostumbrado al apapacho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, detectar oportunamente el asma para que el paciente obviamente reciba el tratamiento de forma oportuna, si es necesario que sea visto en primer nivel o ya con un especialista. Si el paciente requiere biológico, sí o sí debería estar en una clínica especializada, de preferencia con un equipo multidisciplinario. Y pues tener a la mano pues todos los estudios que sean necesarios. Siempre tomar decisiones compartidas, no solamente entre los médicos, sino también incluir al paciente y a sus papás. Tener un plan de acción por escrito que sea claro y conciso. Y bueno, esta clínica de transición para llevar a los pacientes. ¿Quiénes les va a ir bien? Pues aquellos que no sean obesos, que tengan mejor calidad de vida, que, bueno, vimos que el infiltrado de eosinófilos puede en algunos pacientes ser una situación favorable y desgraciadamente los que tienen un fenotipo inflamatorio pausigranulocítico pueden tener un peor pronóstico. Diferentes mediadores han tenido respuestas un tanto paradójicas. En el caso de la interleucina 12, lo podemos encontrar en pacientes que tienen un mejor control, y el interferón gamma, curiosamente, en esputo está más alto en los no controlados, pero a nivel sérico está más alto en los que sí están controlados. Entonces, esta clínica de transición tenemos que educar a nuestro paciente para que sepa ya como niño grande, como adulto, desde cómo pedir una cita, cómo ir a recoger sus recetas, de volverle a leer el ABCD de ejercicio, de dieta, todas las medidas generales de control. Estas son las cosas que idealmente deberíamos incluir en el traspaso, todas las mediciones de control, todos los estudios que se le han hecho, qué tratamiento tiene, idealmente pues establecer la adherencia, identificar y tratar las comorbilidades, conocer también cuál es el escenario social de nuestro paciente y bueno, pues finalmente despedirlos y mandarlos a la clínica de adultos. Este es un estudio que encontré que fue hecho en Nueva Zelanda, pero creo que también puede aplicar para nosotros, en donde les preguntan a los pacientes de urgencias cómo se sienten, tanto al médico y al paciente. Y las mamás se quejan de que si será el diagnóstico correcto o no. Ya saben, lo típico, ¿verdad? Si es asma, no es asma. El tratamiento, pues aquí tenemos los dos polos, porque le diste mucho, porque no le diste, ¿verdad? Nunca van a estar contentos. ¿Qué tan bueno va a ser el tratamiento que le diste? Y algo interesante, ahí son pacientes maoríes de esta etnia y se quejan del trato de las personas de raza blanca. Esto lo podríamos trasladar a nuestros pacientes, ¿verdad? Que de repente pues son alguna minoría. ¿Y los médicos de qué se quejan? Pues que no hay continuidad, que no siempre ellos ven al mismo paciente, sino que hay cambio, y esto pues puede provocar que haya mensajes un poco diferentes, que el paciente no se apega o que usa medicina alternativa, que la toma de decisiones no necesariamente toma en cuenta la familia o sus creencias, y pues también se sienten menospreciados, ¿verdad? Que el médico no... Dicen, ese niño me va a atender, y pues sí, verá, el niño ya es doctor y hay que creerle. Y bueno, con esto termino. Aquí les dejo mi correo. Y si quieren la presentación, con todo gusto se las mando. Muchas gracias.